soledad y comunión, o sea, aislamiento y conexión. La verdad es que pocos autores han explorado la dualidad de la condición humana con la profundidad del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. Hoy vamos a meternos de lleno en su obra para descifrar cómo esta tensión fundamental le da forma a todo, desde sus primeros escritos hasta que lo reconocieron con el Nobel. Fijaos en esta frase, de su increíble poema Piedra de Sol. Es que captura perfectamente esa sensación que, ¿quién no ha sentido alguna vez? Ese anhelo de ir más allá, de trascender y chocar contra los muros de nuestra propia existencia. Pues bien, este es el conflicto que late en el corazón de todo lo que escribió Octavio Paz. Pero es que Paz fue muchísimo más que un poeta, ¿eh? Como ensayista, fue capaz de diagnosticar el alma de México. Como diplomático, observó el mundo desde sitios tan distintos como París o la India, y eso, claro, afiló su perspectiva. Y los premios, como el Cervantes o el Nobel, pues solo vinieron a confirmar una influencia que iba más allá de la literatura. Llegó a moldear el pensamiento de su tiempo. Su obra es, en cierto modo, un mapa para navegar nuestras propias complejidades. A ver, si hay una clave para entender a Paz, es esta. No le tenía ningún miedo a la contradicción. ¿Qué va? Todo lo contrario, la abrazaba. Él veía la vida, la historia, el arte, no como líneas rectas, sino como el resultado de una lucha constante entre fuerzas opuestas. Y toda esa lucha, al final, se puede resumir en dos conceptos clave: soledad y comunión. Por un lado, la soledad, que él veía como una ruptura, como una herida que nos aísla. Y por otro, frente a ella, la comunión, ese anhelo profundo de conectar, de volver a una unidad que hemos perdido. Y es que toda su obra, de verdad, es un viaje constante de ida y vuelta entre estos dos polos. Vale, pero la pregunta es, ¿de dónde sale una mente así? ¿Cómo se forja a alguien capaz de articular estas tensiones con esa claridad? Pues para entenderlo, tenemos que mirar a su nacimiento y a sus primeros años, que fueron un auténtico crisol intelectual que definió por completo su visión del mundo. Pensemos un poco en el contexto. Nacer en 1914 con la Revolución Mexicana como telón de fondo, crecer en una familia de intelectuales y políticos y descubrir el mundo a través de los libros en la inmensa biblioteca de su abuelo, así empezó todo. Pero el momento decisivo, el que lo cambió todo, llegó en 1937. Su viaje a una España rota por la Guerra Civil Española lo marcó a fuego, para siempre. Es que, a ver, imaginad ese caldo de cultivo. La biblioteca familiar le abrió las puertas a la literatura universal. Devoró a los poetas de la generación del 27, como Alberti o Lorca. La revista de Occidente fue su conexión directa con la filosofía europea. Y a la vez se sumergía en el arte y los mitos del mundo precolombino, buscando las raíces más profundas de su propia identidad. Y fue la Guerra Civil Española la que le destapó una verdad fundamental. Allí entendió que ese conflicto que veía fuera, en las trincheras, era también el reflejo de una lucha que todos llevamos dentro. Es que él mismo lo dijo de una forma brutal. Cada persona, cada sociedad, lleva dentro a su propio adversario. Claro, y toda esta idea de la dualidad interna, pues acabaría tomando forma años después en su ensayo más famoso, El laberinto de la soledad, un libro que escribió en gran parte mientras vivía en París, y en el que Paz no solo analiza el carácter mexicano, sino que va más allá, y diagnostica una condición universal del ser moderno. Y aquí Paz lanza una pregunta que es el corazón del libro. ¿Qué es la soledad del mexicano? ¿De dónde viene ese sentimiento de vivir en los márgenes, como si fuéramos extraños en nuestra propia tierra? Ojo, porque para él esto no es una simple melancolía, ¿eh? Es algo mucho más profundo, una ruptura existencial con el universo. Es un sentimiento de orfandad, de haber sido arrancado de un todo, una herida que además tiene sus raíces en la historia. Lo que Paz argumenta es que esta soledad nace del choque violento entre el mundo indígena y el español. La conquista fue una ruptura tan traumática que dejó una cicatriz en el alma colectiva, un sentimiento de no pertenecer ni a un pasado que ya no existe, ni a un presente que ha sido impuesto. Vale, entonces, si la soledad es la herida, ¿cuál es la cura? ¿Hay alguna? Bueno, pues para Paz la respuesta era clarísima: la poesía. En su gran obra teórica, El arco y la lira, explora precisamente eso, la función del poema como un puente hacia la comunión. Una poesía de comunión frente a la poesía de soledad. Es que para Paz, la poesía juega en otra liga. Es una forma superior del lenguaje. Mientras la razón, la lógica, tienen sus límites, el poema, como él decía, es capaz de decir lo indecible. Puede nombrar eso que se escapa a las palabras de todos los días, la experiencia pura del ser. Y por eso mismo, para él, la poesía no era, no sé, un simple adorno cultural. No, no. Era una herramienta vital, esencial para la vida.
un mecanismo capaz de reconciliar los contrarios que nos desgarran por dentro y por fuera. Y bueno, ¿cómo funciona exactamente este puente poético? Pues mira, lo primero, reconcilia los opuestos. Dentro de un poema, la vida y la muerte pueden existir a la vez. Segundo, nos saca de nosotros mismos, la poesía es un acto de otredad, nos obliga a salir del yo. Y finalmente, al conectar con ese otro, que puede ser una persona o el universo entero, se crea la comunión. Y la soledad, aunque sea por un instante, desaparece. Y con esto llegamos a su legado. ¿Qué nos queda de Paz hoy en día? Pues para pensar en lo que nos deja, el título de uno de sus libros de poemas en prosa, Águila o Sol, nos viene perfecto como marco. A ver, en México, águila o sol es lo que aquí diríamos cara o cruz. Es lanzar una moneda al aire, una apuesta entre dos caras de una misma realidad. Para Paz, esto simboliza la elección constante que tenemos que hacer entre la violencia y la creación, entre la luz y la sombra, entre la soledad y la comunión. Pero al final, su verdadero legado, lo más potente, son las preguntas que nos dejó, que hoy resuenan con más fuerza que nunca. ¿Cómo convivimos con nuestras contradicciones? ¿Podemos de verdad sanar las heridas de la historia? En este mundo lleno de ideologías, ¿qué papel le queda a la voz individual? Y la pregunta final, que quizás sea más importante, ¿cómo encontrar la comunión en una era de aislamiento? Y fijaos en esta última cita, de su libro Libertad bajo palabra, porque resume a la perfección su visión. Para él, la poesía no es para escaparse de la realidad, ni mucho menos. Es la voz del inconsciente colectivo, es la historia hablando en sueños, es donde las heridas y las esperanzas de un pueblo se convierten en una constelación que nos ilumina en la oscuridad. Así que, al final, cerramos con la misma pregunta que él nos dejó sobre la mesa. Frente a los laberintos de nuestro propio tiempo, ¿qué elegimos? ¿La soledad de levantar muros o la comunión de construir puentes? La obra de Paz, desde luego, no da respuestas fáciles, pero sí que nos da un mapa para, por lo menos, empezar la búsqueda.